Listo, en el video anterior vimos cómo guardar los datos del formulario en nuestra base de datos utilizando una función ahí que pues digamos forma de se puede reutilizar varias veces. Simplemente la vamos a llamar para insertar los datos y ya sabemos lo que tenemos que pasar. Los datos en JSON y una tabla. Simplemente ahí ya pues nos crea eso. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente? Estamos en la vista de los usuarios y cuando ingresamos vemos que lo que nos retorna es un arreglo lleno de arreglos, ¿sí? Entonces pues para acceder a esta información pues tocaría digamos acceder de la siguiente manera. Vamos a mostrar dónde está usuarios, vistas, usuarios, y acá tenemos el componente de los usuarios. Ya tenemos la respuesta. Entonces aquí para entrar y acceder a la propiedad, digamos acá el nombre, a Fabio, lo que tenemos es que decir, vea, este array está en la posición 1, entonces acá arreglo en la posición 1 y entramos a este arreglo, y acá otra vez en la posición 1 para poder entrar a este. Entonces todo lo que nos tocaría hacer, o a menos digamos de que quisiéramos listarlos todos, tocaría hacer un map y le indicando de qué número de posición cada cosa, ¿sí? Entonces esta es pues funciona. Y vea, acá salió el console log y el nombre Fabio, que fue lo que hicimos. Pero de esta manera, a la hora digamos de uno trabajar y venir a leer el código después de mucho tiempo, la verdad es difícil de mantener porque uno le toca ir a mirar a la base de datos y mirar en qué posición está, y a veces imprimir en consola a ver qué era lo que estaba retornando eso, qué tipo de arreglo bidimensional, y entonces con el paso del tiempo se hace un poco difícil de mantener. Entonces la gracia es que utilicemos una de estas funciones. Esta se llama, ya vimos la función de insertar JSON a la base de datos, a la cheat. Ahora vamos a leerlo en formato de JSON, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Tenemos una función que se llama leer, recibe una hoja, una cheat y un ID, ¿cierto? Aquí lo que hacemos es extraer de la cheat los rangos y los valores. Tenemos los datos. Y de estos datos extraemos el encabezado de los headers, o sea, la primera posición. Sabemos que es un arreglo bidimensional estos datos, que es de esta manera, y con el cheat extraemos esta primera posición que corresponde a los encabezados, a los headers, y los guardamos acá. Lo que tenemos acá es que vamos a guardar un resultado. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer que estos datos vamos a mapearlos con una función que le vamos a pasar una fila y una columna, ¿sí? Entonces, listo, acá los tenemos este resultado que lo que recibe es una función haciéndole un map, y acá vamos haciéndole un reducer. Acá tenemos lo vamos a reducir con un header y lo vamos a llamar header.reduce, y vamos a empezar a hacer con esta función, vamos a acumular los datos. Bueno, de hecho esto ni siquiera es tan relevante que lo entiendan las funciones. De hecho voy a hacer un video aparte, voy a explicar los reducer en JavaScript, y después vamos a ver los reducer como son en React, que son un poco diferentes para que no se confundan. Entonces simplemente lo que tenemos es reducido todos los datos y los va a convertir en un objeto, y acá lo que tenemos es una condicional que si le pasamos acá este parámetro de ID, lo que va a hacer es que si existe el ID, entonces acá va a obtener un dato filtrado, o sea, de los resultados que ya teníamos acá arriba. ¿Dónde está el resultado? Es este resultado. Acá esto es un callback, de hecho esto lo podríamos poner un poco más chévere. Function, y acá le ponemos una flecha, así, y acá esto también igual, y acá le ponemos una flechita para que se vea que es una arrow function y se note cómo es esto un poco más legible. De hecho esto lo podemos ir organizando un poco mejor, pero bueno, vamos a irlo dejando así por el momento para irles explicando acá. Acá lo que recibe es que si acá vamos a crear un dato filtrado. Si en el resultado que empezamos a filtrar encontramos el dato, bueno, acá este es el dato, cada dato, si el dato en la posición del ID es igual al ID que se le pasó como parámetro acá arriba a la función, entonces nos retorna true, y si no nos retorna false. Y entonces acá en true, entonces lo que hace es que de una vez coge el dato filtrado, le quitamos ese encabezado
La primera, bueno, de hecho no le quitamos el encabezado, sino como esto un filter, lo que hace es retornar. Pues de hecho acá lo podríamos cambiar, esta función está. Vamos a cambiarlo, acá lo cambiamos por un find y acá con eso le quitamos el shift. Listo. Con eso queda más, no tenemos que hacer eso. Listo, acá el resultado, acá. Pero es que esto nos sirve para filtrar varios datos. Dejémoslo así. Listo, acá lo que hacemos es un find de los resultados de acá arriba, de hacerle un map y luego hacerle un reduce en el acumulador. Tenemos el resultado, acá lo empezamos a buscar, lo que empezamos a hacer es una búsqueda. Quitamos estos paréntesis que no son necesarios. Bueno, esto los pone automáticamente el Visual Studio. Entonces, si el dato existe, entonces nos retorna un true, de una vez se sale y nos retorna este dato filtrado, y si no, pues sigue buscándolo hasta que lo encuentre. Esto se puede mejorar un poco, todo esto. Vamos a hacer acá este dato, voy a eliminar todo esto hasta por acá. Listo, acá si esto existe, listo. Listo, entonces acá claro, con esto lo reducimos así. De hecho acá le podemos cambiar esto a un return, lo simplificamos más, vamos a optimizar un poco más este código. Listo, si se pasa un ID hace este resultado y busca esto. Listo, ok, bueno, ahora sí, ya volviendo, me puse para refactorizar acá en plena grabación. Listo, entonces si le pasamos un ID, simplemente lo que hacemos es un find y retornamos acá el resultado del dato filtrado. Si no, entonces simplemente esto retorna todo el arreglo. Entonces vamos a verlo cómo funciona. Vamos a implementarlo acá en este. Bueno, esta es la vista de usuarios. En usuarios estamos llamando a listar usuarios, que está dentro del controller de usuarios. Entonces acá tenemos listar usuarios. Eso nos retorna un arreglo de usuarios, que ya lo vimos acá. Pero lo que queremos es hacer esto. Vamos a hacerle acá un poco de comentarios. Vamos a decir que esto se llama read y lo que recibe es una cheat. Acá vamos a ver dónde está. Vamos a aplicar esta línea. Acá vamos a ponerle que esto es como una string. Yo no sé si esto tendrá tipo de datos para una tabla. Vamos a decirle que acá es una cheat y acá esto es tabla de la base de datos. Y acá va a recibir un ID, que ese sí es de tipo string. Y esto se llama ID. Y acá un identificador para buscar. Para buscar, listo. Y esto que va a retornar, esto va a retornar un objeto. Y esto tiene el objeto con la información necesaria. Bueno, dejémoslo ahí, así como para escribir algo ahí. Listo, tenemos acá lo de listar usuarios. Entonces vamos a comentar esto. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestra función que se llama read. Entonces read, acá está, listo. ¿Qué recibe esto? Recibe la cheat y recibe un ID. Acá fácilmente vemos que es la cheat, y acá dice que la tabla de datos, y retorna un objeto con la información. Acá dice que es la cheat y es la tabla de la base de datos. Entonces acá obtener cheat, vamos a acá obtener cheat. ¿Qué cheat vamos a obtener? Acá que es nuestras variables de entorno, punto cheat, registro de usuarios, y como segundo parámetro dice que recibe un ID, es de tipo string, un identificador para buscar. Entonces no le vamos a pasar nada, de eso. Listo, entonces acá podemos ponerle una vez un return y ya estaría, ¿sí? Inclusive esto lo podemos reducir a una sola línea, pero dejémoslo así. Vamos a ver qué pasa, a ver si funcionó, si me retiré la función, si se rompió. Y acá vemos que tenemos un arreglo, pero esta vez
son objetos. Entonces correo, ID, entonces de esta manera funciona. Vamos a pasarle un ID para probar, vamos a pasarle este ID. Entonces acá como segunda propiedad, aquí le pasamos un ID. De hecho acá le podemos recibir un ID y lo vamos a inicializar como undefined, por si acaso que no lo solo pasamos. Entonces acá un ID undefined, y si no, de una vez, listo, así. Aquí podemos pasarle para que sea opcional, pero de momento vamos a pasarle este que ya acabé de copiar. Este sí era el ID, lo copiamos, nuestra era la contraseña. El ID es este. Listo, vamos a pasarle acá a simular que le estamos pasando una función a nuestro esto de listar usuarios por búsqueda. Entonces acá simplemente lo que hacemos es que si venimos acá a usuarios, esto está haciendo la petición y acá me trajo al usuario en específico. Listo, perfecto. Vamos a dejarlo acá como undefined y dejamos esto de acá, esto ya va a ser opcional si lo pasamos o no. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que esto va a retornar vamos a parsearlo, JSON.stringify. ¿Por qué? Por lo que les dije en el video.